Hay movimientos en lo general que tienen deterioros en lo particular y que hacen a veces el principio de lo que pudiera ser para ese movimiento una infección que altere a todo el resultado, porque finalmente estos movimientos, me refiero por ejemplo al Foro de Sao Paulo, es un movimiento que en lo general promueve una política de gobierno que observa a las necesidades del pueblo, por lo menos en el discurso, y no a las necesidades del trabajo, de la inversión, del capital, de las empresas. Esto que el Foro de Sao Paulo le llama a los conservadores. Conservadores por un lado y quienes defienden al pueblo por el otro lado y lo defienden promoviendo más pobreza, es lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, pero todo bajo la tentación de la dictadura y de la corrupción, del poder absoluto y dentro del poder absoluto del poder del dinero. Y esto sucede, por ejemplo, con un Luis Ignacio Lula da Silva, que llegó a ser presidente de su país por 2 periodos, ahora va por un tercero, y que fue llevado a la cárcel por un asunto de corrupción que lo ligaba con el propio Petrobras, el propio Odebrecht y muchas otras organizaciones que se hicieron alrededor de lo que fue el auge de su gobierno, que no fue un gobierno de izquierda, esos 2 periodos presidenciales que él llevó. Fue un gobierno en el que se promovió la inversión, entre ella la inversión extranjera directa, de la que destaca en mucho lo que fue la atracción de capitales de China. Después de todo, el presidente cayó en desgracia. ¿Por qué? Porque su gobierno de izquierda promovió desarrollo, pero con corrupción. Después viene Cristina Fernández de Kirchner, que fue esposa de un presidente, después fue presidente de su país y hoy en fórmula con Alberto Fernández siguen en la conducción de un gobierno de izquierda dentro de los del Foro de Sao Paulo y que es vinculada esta mujer con corrupción y sentenciada a 6 años de cárcel, que habrá que ver en qué forma esto se transforma. Y después viene, en menos de 24 horas, la intentona de golpe de Estado de un hombre que al frente de un país de estos del Foro de Sao Paulo promueve la disolución del Congreso, que es algo tremendo, la declaración de estado de emergencia, el establecimiento de decretos ley, un estado de sitio y con ello una reacción del Congreso que le destituye y lo pone en la cárcel, bajo el amago de los países alrededor que condenan lo que Pedro Castillo promueve, como fue el caso de Luis Ignacio Lula, que le da la bienvenida a la nueva presidente, como es el caso de los Estados Unidos, que le da la bienvenida a la nueva presidente, como es el caso de España, que le da la bienvenida a la nueva presidente, y como es contrario el caso de México, en la que el presidente mexicano condena lo que le sucede a Pedro Castillo, ignorando el que manda al país a un estado de sitio y a una dictadura, argumentando que el hombre llegó por la vía de la democracia, en elecciones libres y soberanas. En todo ello, pienso que lo que está sucediendo ahora, incluso el propio presidente López Obrador condena lo sucedido con Cristina Fernández, condena a lo sucedido con Pedro Castillo y se cura en salud cuando dice, y yo espero que si termino y me mandan a la cárcel, asumiendo que perderá Morena, porque esa es una asunción de que perderá Morena en el 24, él sería visto, vigilado, supervisado y puesto en reclusión por actos de lo que supuestamente sería una traición a la patria, que fue todo lo que hizo durante su sexenio. Ya el presidente está viendo esta de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y las puso a remojar a partir del día de ayer, con esta incluso oferta para darle asilo político a Pedro Castillo, como también se le ofreció a otro gobierno de izquierda dentro de los del Foro de Sao Paulo, que también cayó en desgracia para después tratar de recuperar las cenizas de lo que quedó de Evo Morales, ofreciendo el asilo político, siendo este expulsado a instancias de los Estados Unidos de México para llegar a Argentina, y que ahora es otro de los países que se integra a este desfiguro de la izquierda latinoamericana que aparentemente está teniendo que llegar a una necesaria modificación. ¿En qué me fundamento? Yo estoy seguro, absolutamente seguro, que cuando llegue a gobernar
Lula da Silva, ya en el ejercicio pleno de sus funciones, tendrá que cambiar su estilo de gobernar. Ya sabe en dónde se pudo equivocar. De hecho, que le trajo por consecuencia la cárcel. Ya sabe en dónde tiene que atraer a los capitales y cómo. Ya sabe qué es lo que tiene que hacer con el pueblo, generando no dádivas, sino reales oportunidades de trabajo. Brasil es una de las economías más complejas del mundo, con uno de los padrones electorales más grandes del mundo, con una de las poblaciones y de los territorios más grandes del mundo. Y como economía, es una economía de enorme fortaleza que puede ser para México un rival importante si es que Lula se pone las pilas y adapta su gobierno, su nuevo gobierno, a una situación diversa a la que fue el Foro de Sao Paulo, que fue el principio y fuente de su inspiración. Nada más que esta modificación posible ya le llega tarde al gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano en su métrica ya hace el cálculo de que perderá y que la única forma, la única que tiene para recuperar esa segura derrota es arrebatando el poder, que desde ahora lo prepara con modificaciones a las leyes secundarias de la Constitución, sujetas a la aprobación de del Senado mexicano y después de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en caso de que no fuera, de todas maneras, tiene 2 años el señor Manuel Andrés López Obrador para seguir insistiendo en que estos cambios constitucionales promovidos le permitan tener el control del Colegio Electoral mexicano. De otra manera, si no lo logra, perderá el poder y seguramente también su libertad. Gracias por estar conmigo en este comentario. Hablo para ti tu amigo Pedro Ferriz de Con. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y hoy te quiero recordar 4 cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. 2, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.